no me cansa seguir, simplemente quiero traer a la reflexión la letra de los himnos. Cada uno de ellos son un mensaje de ánimo o de advertencia para las personas que aún no conocen a Cristo. Vamos a buscar otro himno y vamos sacando un himno conocido que es la invitación creciendo. Venid a mí, el Salvador dice a los que tienen sed. Venid y de las célicas fuentes de salvación bebed. La última estrofa dice: colmaros quiere de bendiciones el tierno Salvador. Jamás oigáis con indiferencia su dulce voz de amor. Su voz os llama del cielo. ¿Queréis a Cristo ellos? Su salvación cual libre don podéis hoy recibir. El número 360 de Sentado Nomás. Jesús, el corazón quebrantado, jamás descansará. Más, hay de quien no quiera oírle y en el pecado está. Ese ahí es tremendo, ¿no? Para pensar. Vamos a buscar otro himno. El 188 vamos a cantar. Un himno de testimonio, del cual todos nosotros, salvos, pues la realidad nuestra en la vida de cada uno de nosotros. Lejos de mi Padre yo fui por Cristo hallado, por su gracia y por su amor fui por él salvado. El coro dice: Jesús mi Señor, mi alegría eterna, Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Número 188 también de Sentado, así que no se preocupe.
Y nuestro hermano David, que está acá con nosotros, David Carrizo, él nos trae un mensaje. Y bueno, las reuniones van a tallar proyectati, ahí están todas las reuniones, están ahí, los horarios son vigentes. Así que son actividades que realizamos en nuestra congregación, por las cuales pedimos oración permanente para que el Señor bendiga cada una de estas actividades. Bueno, tenemos motivos personales también, hermanos en proceso de curación, otros recuperándose de operaciones, los cuales tenemos los nombres: Teresa Rioja, Delia Matorras, doña Cita Reyes también, que ya hizo problema de columna, siempre la tenemos en la población, y que el Señor nos dé la fuerza para poder sobrellevar estas enfermedades. Y esta noche, como dijimos, predicación del Evangelio, vamos a estar orando por las personas que están presentes y por las personas que van a escuchar este mensaje a través del medio que estamos utilizando, para que el Señor sea el que bendiga todo este mensaje y que hayan personas reconocidas en su estado de condenación si están lejos del Señor. Que Él bendiga el mensaje. Voy a pedir a mi hermano Rafael, que está por allá, que pase para dirigirme a una oración rápida. Buenas noches, hermano. Oremos. Bendito Dios y Padre, Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú has puesto en cada uno de nuestros hermanos de poder asistir, poder llegar, y lo que no pudieron, que tú estés obrando en aquellos corazones, en aquellas vidas, Padre, que tú estés restaurando. Quizás a lo mejor por distintos motivos no pudieron venir, pero tú estés trabajando en aquellas vidas. También así te pedimos, Padre, porque tú has puesto en cada uno de nuestros hermanos por llegar, y por aquellas personas que están quizás pasando por momentos difíciles, tanto como enfermedades y quizás por otros motivos, que tú estés capacitando a cada uno su corazón, también en su enfermedad, y dándonos en su corazón poniendo aquella palabra, Padre, que puedan penetrar en esos corazones caídos. Así también te pedimos, Padre, por nuestro hermano David, que va a llevar tu palabra, que pueda ser sembrada en aquellos corazones que están necesitados de ti. También por nuestro hermano Ramón, que está dirigiendo las alabanzas, y que tú estés poniendo en su corazón y en cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, para poder alabarte hacia ti. Las gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a buscar otro himno. El 195. Estamos cantando himnos que nos hablan de un retorno. Muy cercano está el día cuando volverá Jesús con la majestad y gloria que le dio su Padre Dios, de sus santos rodeado en las nubes bajará. De Cristo será el reinado y el pecado quitará. Dice la última estrofa: cuánto anhelan y desean la venida de Jesús los creyentes ya salvados por la obra de su cruz. Ven y siéntate conmigo, en mi trono el Rey dirá: ha sufrido y ha vencido, de mi gloria gozará. Y el coro dice: ven, Señor Jesús, ven pronto, están todos tronados. Y aquí yo vengo presto, presto, dice el Salvador. El número 125. También vamos a seguir cantando de sentado. Cerca está el día cuando volverá.
una letra muy linda, nos anima a todos, pero hay personas en este mundo que les causa un poco de, no intriga, un poco de temor. Porque todos conocemos de una o de otra manera que nosotros estamos por un tiempo muy corto. Alguno puede tener una vida bastante prolongada para nosotros. Pueden tener 90, 100, 110 años. Una vida muy prolongada. Pero sin embargo, frente a la eternidad es nada. Es nada. Así que es momento de parar, de pensar, de reflexionar. ¿Cuál es mi destino? Vamos a buscar otro himno también relacionado, que lo cantamos siempre, el 183. Después de la introducción, sí nos vamos a poner de pie, así después se sientan a escuchar el mensaje. 183. Fíjense también la letra preciosa. Cuando nosotros estamos en la vida cotidiana, a veces hay problemas y nos agarramos en la noche y queremos que la noche pase rápido para ver el día y buscar una solución. Y aquí nos dice, la noche termina y el día amanece, del alba brillante la luz aparece. De Cristo la vuelta gloriosa esperamos, descendiendo de las nubes de luz. Su magnificencia y gloria veremos. El mundo, el pecado, hermanos, dejemos. Así con gran gozo le recibiremos cuando Cristo nos viene a llevar. Y el coro dice, pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo viene. Aleluya, amén. Qué palabra preciosa, ¿no? Pronto viene Jesús rodeado de gloria y de luz. Número 183, todos puestos de pie. Cristo la
escuchando y viendo también por internet. ¿Quiénes están acá por obligación? ¿Quién nos haga otra pregunta? ¿Quién está obligado a estar aquí en este lugar? ¿A quién lo trajeron contra su voluntad aquí? Que levante la mano. 1, 2, 3, 4, arriba. Y acá otro tanto. Capaz que es, ¿no? Los chicos por ahí fueran sinceros en su respuesta, capaz que levantan las manos, porque por ahí los chicos son los que vamos, prepárense, vamos a la reunión, vamos a la iglesia, y podemos decir que por ahí algunos chicos que van a estar con ese obligados a venir a compartir este tiempo aquí en este lugar. Capaz que algún que otro también mayor puede estar no obligado directamente, pero indirectamente estar acá en este lugar y participar. Pero yo creo que la mayoría estamos porque quieren, ¿verdad? Porque desean estar y por su propia voluntad, en la libertad que tienen, pueden venir y compartir esta reunión, este culto, aquí en este lugar. Y todos podemos decidir con libertad de venir a este lugar, o la mayoría, de estar aquí y compartir aquí en esta noche. Un tema que quería compartir, que estamos viendo también con los preadolescentes, y este en especial me interesó mucho por la forma en que abordaban este tema. Con los preadolescentes estamos viendo una serie de lecciones o de estudios que son de crecimiento, y la base, el texto base, 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que sí, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando llegamos a Cristo y tenemos este nacimiento, somos hechos nuevos, somos una nueva creación, una nueva criatura, y todo lo que teníamos antes ya no está, y comenzamos algo nuevo. Se llama una vida extraordinaria, una aventura una extraordinaria, una vida en Cristo. Y el tema que estábamos tocando este último sábado tenía que ver con la vida en pecado, y una vida libre de pecado en realidad, y cómo nosotros, como aquellos que hemos nacido de nuevo, podemos vivir una vida sin pecado, podemos vivir una vida que a Dios le agrade. Y uno de los disparadores era hacer, por lo menos los más grandes, era hacerle una actividad donde lo envolvíamos a los chicos con una soga o una cuerda, y ellos estaban todos allí maniatados sin poder hacer nada, y su compañero tenía que tratar de desatarlo lo más pronto posible. Y bueno, lo llevamos a reflexionar qué era la soga. Y bueno, los chicos son muy inteligentes, y bueno, es el pecado. Y que realmente la vida de las personas o del hombre, desde que comienza sus días aquí en este mundo, está en pecado. Y está, podemos decir, atado al pecado por naturaleza. Están atados y no se pueden liberar. Y necesitan a alguien que pueda liberarlos de esa atadura, de ese pecado, de esa esclavitud. Y los chicos pensaban en esto. Y ayer preguntaba qué era un esclavo, qué era ser un esclavo. Y me decían que alguien que tenía un dueño. Es eso realmente lo que es ser esclavo, y tener a alguien, y otra de las respuestas era alguien que obedecía a otra persona, a su dueño, a su amo, a su señor, y eso es ser esclavo, tener un dueño al que uno le obedece, tener una persona al que hace todas las cosas que le dice, y ese esclavo no tiene libertad de hacer las cosas que él quiere, sino a quien obedece
continuamente tendrá que tener una vida de continua obediencia hacia ese amo, hacia ese Señor. Bueno, es el tema que en esta noche quería un poquito compartir. Vamos a leer algo de que el apóstol Pablo, aquí en la carta a los romanos, habló a algunos creyentes en aquel lugar. Vamos a orar primero y pedir a Dios que nos esté ayudando a poder poner nuestra mente en su palabra, poder comprender la lectura y el pensamiento de esta noche. Oramos. Dios y Padre, gracias queremos darte por la nueva oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder en ella encontrar las verdades para nuestra vida, encontrar también cómo tú tienes grandes cosas para aquellos que llegan a Cristo en arrepentimiento de sus pecados y aceptan la obra de Él en la cruz y aceptándole como Señor y Salvador de sus vidas, como tú permites que vuelvan a nacer de nuevo y comenzar una vida cristiana usando tu palabra. Que en esta noche esta palabra pueda llegar a aquellos corazones quizás necesitados de conocer a Cristo, necesitados también de conocerte a ti como Dios creador, Dios de amor, y saber también que eres un Dios justo, que hace justicia sobre el pecado y sobre la vida de aquellas personas pecadoras que están sin Cristo, sin vida y sin esperanza. Que esta noche tu Espíritu Santo pueda obrar en los corazones de todos los que estamos aquí en este lugar y que de este lugar podamos salir transformados y edificados también por tu palabra. Muchas gracias, te damos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablaba acerca de la esclavitud, ¿sí? Y todos los que estamos aquí en este lugar podemos decir que somos esclavos, ¿no es cierto? Y una de las respuestas de los chicos era que esclavo era aquel que obedecía a quién, a su amo, a su dueño, a su señor, ¿sí? Y aquí todos los que estamos presentes entonces somos esclavos. ¿Por qué todos? Porque muchos dirían, bueno, son esclavos aquellos pecadores que están atados a sus pecados, aquellos creyentes también pecadores que están atados a algunos pecados que no pueden dejar, aquellos que no conocen a Cristo son esclavos porque siguen en pecado y no se pueden liberar por eso mismo. Pero aquellos que hemos conocido a Cristo también somos esclavos. ¿Por qué? Porque obedecemos a nuestro Señor, ¿sí? Eso es ser esclavo, aquel que obedece a su Señor. Vamos a buscar Romanos 6, capítulo 6, versículo 15, el 14, perdón, primero para poder entender después lo que sigue. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El apóstol Pablo acá le dice: en ninguna manera. Este versículo es similar al versículo 1 de este mismo capítulo, que dice 6.1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esto se decía porque Pablo, terminando el capítulo 5,
habla, más cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, la objeción acá o la pregunta era, perseveraremos en el pecado para que siga abundando la gracia. Y el apóstol Pablo, aquí hablándole a los creyentes en Roma, pasa a explicar cómo nosotros los cristianos, cómo nosotros los cristianos llegamos a Cristo, cómo nosotros los cristianos comenzamos a tener un conocimiento de nuestro Señor, de la palabra de Dios, o lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros somos salvos por gracia, que nosotros somos salvos porque hemos conocido a Cristo y somos salvos mediante la fe. Esto es lo que el apóstol Pablo está mostrando aquí en el capítulo 5, así que todos nosotros somos pecadores, que todos los seres humanos somos culpables también, ¿sí?, ante la justicia de Dios, y que todos necesitamos recibir como regalo de parte de Dios, ¿sí?, la justicia que Él nos ofrece a través de la palabra de Él, a través del Evangelio, ¿sí?, solo por gracia, solo por Cristo, y solo por mediante de la fe nosotros podemos ser salvos. Y entonces, hablando de esto, Pablo en el capítulo anterior, el capítulo 6, dice esto: viviremos en pecado. El apóstol Pablo rotundamente dice que no, ¿sí? Somos perdonados por gracia, por esa misma gracia, y que somos justificados también, nos lleva a nosotros a tener una vida de santidad, ¿sí? El fruto de esa vida perdonada por ese don, esa gracia de Dios, ese resultado es una vida de santificación. Todo aquel que ha sido justificado solo por gracia, solo por Cristo y solo por fe, está siendo santificado, porque estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Pablo nos enseña en estos primeros 14 versículos del capítulo 6. Y el capítulo 6, del versículo 15, Pablo plantea este interrogante similar al versículo 1, ¿sí?, con esta pequeña variación. Entonces, el 14, ¿qué decía? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, esta pregunta que hacía así en este tiempo, ¿qué dice Pablo? De ninguna manera, de ninguna manera. Esta pregunta que se plantea, de ninguna manera van a perseverar o dejar que el pecado siga en la vida de los creyentes, para que siga sobreabundando la gracia. Este versículo 15, la pregunta es: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces Pablo le dice: no, en ninguna manera. Y es un poco medio absurdo pensar que un verdadero cristiano continúe con su vida pasada, con su vida pecaminosa. Un verdadero cristiano, uno que ha nacido de nuevo, como decía 2 Corintios, ¿sí?, es nueva criatura. Las cosas viejas ya no están, ¿sí?, todas tienen que ser hechas nuevas. Si hemos nacido de nuevo, todo tiene que ser hecho de nuevo. Entonces, un verdadero cristiano, ¿sí?, busca agradar a Dios y obedecer a su Señor. Es lo que haría un verdadero cristiano.
ilustra, mejor dicho, cómo un cristiano puede obedecer a su Señor. Explica y da una ilustración y lo ilustra con esto, con ser esclavo o siervo de alguien. Lo ilustra con la esclavitud. Si preguntamos, o nos hemos preguntado qué era la esclavitud, y a veces nosotros en este tiempo decimos, bueno, la esclavitud ya no está, la esclavitud en los días de hoy no nos escucha mucho, pero a veces sin nombrarla podemos nosotros estar siendo esclavos de algo que nos pueda atar. Pablo lo ilustra aquí con la esclavitud. A lo largo de todo este pasaje, él insiste en que los cristianos somos esclavos de alguien o de algo. Al final de cuentas, nadie es absolutamente libre como a veces podemos pensar. El versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que somos esclavos, ya sea para el pecado o esclavos para la obediencia de la justicia. Y el concepto de esclavo, como dijimos, ya no está en el día, pero podemos ilustrar algunas situaciones o alguna parte de la vida del ser humano como que está en esclavitud de algo. Y en la antigüedad se hablaba de esclavos cuando una ciudad era atacada, era invadida y se llevaban de allí prisioneros, y eran por lo general llevados para ser esclavos en algún lugar. Tomaban prisioneros y los convertían en esclavos. Otra forma de esclavitud o de esclavos era cuando eran comprados en algún mercado, en algún lugar, y se pagaba por ese esclavo y se lo llevaba su dueño, su amo ahora, hacia su hogar para tenerlo como siervo, para ser su esclavo, y era ser esclavo de por vida. Y otra forma de ser esclavo era aquella esclavitud voluntaria. Y usted dirá, bueno, ¿quién se vaya a ofrecer para ser esclavo voluntariamente? Pero en la antigüedad se ofrecían para ser esclavos voluntariamente porque se aseguraban así de tener una vida que no le faltara lo mínimo, ¿sí? Su comida, un lugar donde estar, donde vivir, donde dormir, con esto de ser esclavo y servir a alguien, ¿sí? Obedecer porque no le quedaba otra, voluntariamente iban y se ofrecían como esclavos. Entonces, de esta manera, Pablo ilustra que somos o que son esclavos, ¿sí? Porque se obedece a alguien. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y la pregunta en esta noche es: ¿esclavos de quiénes somos? ¿Esclavos de quiénes somos? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién hemos decidido obedecer? ¿A quién hemos decidido seguir? ¿A quién hemos decidido servir? Entonces, Pablo, acá a los romanos, aquí en este pasaje, los llevaba entonces a pensar en esto, ¿sí? Que primeramente han sido liberados, han sido salvos por gracia, ¿sí? Han tenido una vida de crecimiento, y donde ellos iban a mostrar su crecimiento en la palabra de Dios, ¿sí? Pero evidentemente había algunas personas que todavía, o algunos hermanos en ese lugar, que no habían dejado todavía su antigua vida. Entonces Pablo tiene que resaltar de nuevo esta parte allí en este lugar.
Juan, el capítulo 8, Juan 8:34, dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando nosotros examinamos nuestra vida, podemos pensar si hemos dejado nuestra antigua vida, si ahora nuestra nueva vida está en obediencia a Dios, está en obediencia a la palabra de Dios, está en obediencia en buscar a Cristo para poder nosotros parecernos a Él, que hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado, o por ahí arrastramos aún algunas cosas que nos cuesta a nosotros dejar. ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro dueño? ¿Quién es nuestro Señor? Es Cristo. Si nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nuestra obediencia debería ser completa a Él. Cristo dio su vida por nosotros y nosotros hemos sido comprados por su sangre. Hemos sido comprados para ser liberados de ese pecado, para ser liberados de las cadenas de los pecados que nosotros teníamos. La segunda parte dice: sois esclavos, el 16, perdón, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Querido amigo, que aún no conoces a Cristo, de seguro estás atado a este pecado y que te lleva a una condenación sin poder liberarte de esa condenación o de ese castigo. Si hay algo que necesitas hacer para poder ser libre, si estás buscando cosas para hacerlas por tu propia fuerza, por tus propios méritos, para poder ser libre y dejar aquellas cosas que a Dios no le agradan, quiero decirte que es imposible que los hombres, las personas puedan hacer méritos para recibir el perdón de Dios o ganarse el cielo de esa manera. Decía que nosotros estamos bajo la gracia. Y gracia quiere decir algo que recibimos sin merecerlo, algo que Dios nos da a nosotros sin merecerlo, y es el perdón de nuestros pecados, es una vida eterna para nosotros, algo que no podemos lograr, algo que no merecemos, pero Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias, dice el 17, a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y acá Pablo da gracias a Dios, ¿sí? Porque eran pecadores, porque eran esclavos del pecado, pero han sido liberados por Cristo, por la obra. ¿Sí? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuiste entregado. Es Dios quien nos llevó a esa doctrina, a ese conocimiento del Evangelio. Es Dios quien obró para llevarnos a este conocimiento. Es la obra de Dios, es la obra de que Dios hace en la vida, que nos lleva a nosotros a entender cuál es la palabra de Dios para nosotros. Querido amigo, es Dios quien quiere mostrarte, es Dios quien quiere llevarte a Cristo para que lo recibas como tu Señor y Salvador. Dice el 18: y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Hemos sido hechos libres del pecado para ser esclavos de Dios. Nos han liberado de un lugar para hacernos esclavos, para hacernos siervos, pero esto es mucho mejor ser siervo de Dios, siervo de Cristo, ser esclavo de Dios, ser esclavo de Cristo. Venimos a ser siervos para justicia.
El 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La vida cristiana no es fácil. Cuando uno llega a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador, hay una continua lucha, ¿sí?, dentro de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Continuamente, no es fácil. Está la carne, por un lado, está la naturaleza, la vieja naturaleza y la nueva, en continuo combate, en continua guerra, en continua... y es difícil, no es fácil. Y acá Pablo nos dice, así como antes hacían las cosas en pecado, una vez, otra vez, hacían pecado, también dice que presenten vuestros cuerpos, vuestros miembros, para servir a la justicia. El pecado va a ser pecado una vez, otra vez, 2 veces, y eso va en decadencia, no es que es algo estático, ¿sí? El hombre pecador sin Cristo continúa en pecado y cada vez es mayor esa vida en pecado, cada vez es mayor, va en decadencia. Pero aquel que ha nacido de nuevo y comienza a creer, comienza a crecer, ¿sí?, es una vida que va en continuo crecimiento, buscando una vida de santidad, esperando aquel día en que Cristo venga a buscar a todos aquellos que le han recibido como Señor y Salvador. El versículo 20 dice, porque cuando eras esclavo en pecado eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Cuando llegamos a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, reconocemos que necesitamos un Salvador y que comenzamos nuestra vida cristiana. Tenemos una vida, como dije, en continuo crecimiento. Una vida que va a comenzar a dar frutos, fruto y la santificación. Aquello por la cual Dios nos separó, a la cual Dios nos eligió para vivir una vida que a Él le agrade, para guardarnos y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos una vida como fin, una vida eterna. Y cuando habla de vida eterna, es una vida que no tiene final, sino va a ser una vida perpetua, eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Y el último versículo de este capítulo, muy conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. La paga, el salario. Y cuando se habla de la paga o se habla del salario, es una retribución por algo que se hizo, por un trabajo. Y cuando uno recibe un pago, es a cambio de algo que tuvo que trabajar, que tuvo que haber hecho para recibir ese pago. Entonces el apóstol Pablo acá dice, la paga de eso que haces, de tu vida en pecado, porque continuamente estás en pecado y haciendo pecado, la paga de eso, la retribución de eso, es la muerte. La paga es la muerte. Aquello que has hecho es la muerte. Y en contraste, acá el apóstol Pablo nos muestra cómo Dios es diferente en todo lo que el mundo hace, lo que Satanás hace,
Y dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Dádiva es un regalo, algo que nos da sin haber hecho nada. Lo anterior era un pago, es un salario, por algo que se hizo, se recibe, porque se lo merece, porque algo hizo para recibir eso. Pero aquí el regalo de Dios no tuvo que hacer nada absolutamente para recibir ese regalo. Y sin merecerlo, lo recibe. ¿Y qué recibe? De parte de Satanás, el hombre pecador recibe su pago, que es la muerte. Pero Dios, en su amor, queriendo que nadie se pierda, que nadie perezca, ofrece un regalo, y no es la muerte, sino todo lo contrario, es vida eterna. Eso es lo que podemos recibir nosotros cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Vida eterna. ¿Sí? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que nosotros podemos recibir. Podemos ver el contraste. ¿Cómo merecemos la muerte? Porque nuestras acciones, que son pecaminosas, nos llevan a recibir. ¿Cómo recibimos la vida eterna? No la merecemos, pero por gracia la recibimos por la obra de Cristo, que es allí en la cruz del Calvario podemos recibir esta vida eterna. Entonces, al cielo se va sin merecerlo. Al cielo se va sin merecerlo, pero al infierno se va por los méritos que uno puede hacer. Por aquellas cosas que uno hace, se gana el infierno. Y el cielo vamos sin merecerlo. Vamos por los méritos que hizo Cristo así en la cruz del Calvario. La justicia de Dios demandaba un pago por la desobediencia. Y Cristo estuvo dispuesto a ofrecerse en sacrificio y pagar lo que Dios demandaba por el pecado. Cristo se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Digo, amigo, amiga, en esta noche, si no tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, el pago es la muerte, es un castigo eterno, es una separación eterna, lejos de Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero Dios en su amor, en esta noche te invita a que seas libre del pecado y puedas recibir a Cristo, y en el cual puedas decir, Él es mi Señor, ¿sí? Estoy dispuesto a servirle, a obedecerle, comenzar a crecer, esperando que Él venga a buscar a todos aquellos que hubieran decidido llegar a Él, arrepentido de su vida pecaminosa y reconociendo que necesitaban de Él para poder ser salvos y tener esta esperanza. Entonces, el pecado tiene su pago. El pecado tiene su pago. Y el arrepentimiento y venir a Cristo también tiene su regalo, una dádiva, un don de parte de Dios. Vamos a orar y terminar, que en esta noche pueda Dios estar obrando en aquellos corazones para libertad de la esclavitud, del pecado, y puedan hacer a cada uno de aquellos que lleguen a Cristo nueva criatura. ¿Oramos? Dios y Padre, queremos esta noche darte muchas gracias porque estamos nosotros perdidos en este mundo, en nuestros pecados, en nuestra quizás ignorancia. Tú has mostrado que estábamos lejos de ti. Tú has mostrado a través de diferentes maneras que eras un Dios de amor, que eras un Dios perdonador, porque has enviado a Cristo para buscarnos, para salvarnos, para librarnos de este castigo eterno, para librarnos de esta paga del pecado, que es la muerte, que es la separación
Tú nos has mostrado eso a través de Cristo y muchos de los que estamos aquí hemos entendido este Evangelio. Que solamente Cristo puede darnos a nosotros una vida nueva y una vida eterna. Que tu Espíritu Santo pueda trabajar en aquellos corazones que quizás están confundidos, pero tú vas a aclarar todas las cosas cuando estés dispuesto de corazón llegar a Cristo en arrepentimiento. Te pedimos ahora separados de este lugar, tú nos acompañes, nos cuides, nos protejas y podamos comenzar una semana con tu guía, con tu fortaleza en cada una de las actividades que tengamos en esta nueva semana. Muchas gracias te damos, orando en el nombre